continuamos con su programa Visión RDN. Siempre le digo de manera subliminal, suscríbanse a nuestro canal. Ya en esta parte final tenemos un conversatorio muy especial con el doctor Vázquez. Con el doctor Vázquez, quien es director del Hospital Universitario de la Zona Oriental. Con él vamos a tratar diversos temas. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, Ariel. Muy dignificado. Me siento muy halagado. Un privilegio y un placer en que tú me hayas tomado en cuenta y estar aquí en tu tan visto programa, no solamente en la República Dominicana, sino también un poquito más allá. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Para nosotros de beneplácito tener un profesional muy preparado y con una trayectoria política muy amplia como usted. Doctor, hay un tema bastante importante que yo quiero tocar y es un tema que ya se ha vuelto cotidiano y es sobre las bebidas falsificadas, que es un tema que ha golpeado una sociedad. Ya se ha visto una estela también de muertos, y usted, como una persona versada en el tema y muy preparada, nos gustaría empezar con una pregunta que mucha gente se haría, aunque parecería básica la pregunta, pero ¿qué es el metanol? Mira, el metanol no es más que la destilación de madera. Es decir, hay, sobre todo en los países que son productores o grandes productores de madera, destilan una gran cantidad de metanol. El metanol no es más que una sustancia tóxica o un veneno de alto poder que va en contra de los seres humanos, su ingestión, es decir, su bebida. Normalmente el metanol, aparte de que se destila y es producto de la madera, viene junto con el CO2 o monóxido de carbono o anhídrido carbónico, que también es un tóxico que envenena toda y cada una de nuestras células. Pero además de eso, está cargada de hidrógeno, es decir, un componente de hidrógeno, un componente de 3 tóxicos para el ser humano. Yo no sé cómo a esta altura de juego hay seres humanos que no piensan en el otro seres humano. Es un asunto de humanidad, pero también es un asunto de institucionalidad. Eso no es nuevo. Yo creo que eso tiene cientos de años en la República Dominicana. Ahora, la boga es ahora, o sea, la moda es ahora, y por eso se ha destapado. Ahora que se ha destapado la bomba de tiempo, y así se ha llamado el escándalo a nivel nacional. Porque ustedes saben que donde quiera que está el dominicano se la busca como quiera. Sí. Y donde quiera que encuentra un hoyito, un escape para buscársela. Entonces por eso proliferan tantas fábricas caseras o artesanales de la adulteración o falsificación con el uso de metanol. Cada barrio de Santo Domingo tiene una destilería de metanol. ¿Por qué? Porque el metanol usted lo compra por donde quiera. El Estado Dominicano trae metanol a grandes cantidades. ¿Dónde está el problema? Que el Estado Dominicano no tiene el control. O sea, le vende el metanol a cualquiera que vaya a comprar. Entonces eso le facilita a los falsificadores adquirir el producto desde el punto de vista económico a un precio bajo. En vez de comprar etanol, compran metanol. Y entonces, porque el etanol es algo diferente. Fíjate que tanto uno como otro se disuelven, se adquieren en el mercado con la finalidad de ser disolutos, o sea, como disolución, aditivo, como combustible, como anticongelante. Es decir, lo usan en las neveras, en los freezer, lo usan como combustible, lo usan como aditivo para cuando tú compras una pintura para disolver. Imagínate tú que cuando eso llega al hígado, que es el laboratorio del cuerpo humano, la explosión que eso produce a nivel de los hepatocitos, que son las células que tienen que ver con el metabolismo de cada una de las cosas que llega a nuestro cuerpo. Tú te pones una crema, te come algo, te inyecta algo, todo eso tiene que ir al hígado, porque el hígado es el laboratorio del cuerpo. Entonces, el metanol como el etanol, que son cosas muy diferentes, tienen que ir dirigidos inmediatamente
toca el cuerpo humano, tienen que ir al hígado, para que el hígado, a través del metabolismo, lo desdoble en anabolismo, que es la parte constructiva, y en el metabolismo, que es la parte destructiva de cualquier sustancia que llegue al cuerpo del ser humano. Sí, doctor, en su exposición muy profesional, usted mencionó un componente, porque yo le pregunté sobre el metanol y usted ahora introdujo el etanol. Pero ahora me nace una pregunta también que podría ser básica, pero muy sustancial. Y es, ¿cuál es la diferencia real entre el metanol y el etanol? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el metanol se obtiene como destilación de madera más CO2 más hidrógeno. Sí. Ahora, el etanol es diferente. El etanol, a principio, solamente se obtenía de la caña de azúcar. Ustedes saben que la República Dominicana es un gran productor de azúcar. Llegó a ser el principal producto de la República Dominicana de producción. Brasil y otros países latinoamericanos son grandes productores de azúcares. Entonces, a partir del azúcar, se comenzó a nivel mundial a hacer el etanol. También se hace de la soya, del trigo, de la batata, de la remolacha. Es decir, hay una serie de componentes, pero que la mayoría son vegetales, que no es que no hagan daño. En concentraciones altas en el ser humano pueden producir la muerte, como todos los alcoholes. Entonces, efectivamente, las empresas que venden y fabrican alcohol y sus derivados usan el etanol, no el metanol. Entonces, de ahí viene el gran dilema, que mientras el metanol es un tóxico veneno de alto poder para el ser humano, el etanol es un tóxico, pero para tú intoxicarse con el etanol tendría que ingerir grandes cantidades, no así con el metanol. Por ejemplo, un ser humano que ingiera entre 20 y 150 gramos de metanol es una dosis letal. Una dosis letal, para que los amables televidentes entiendan, correcto, es una dosis que provoca la muerte en cualquier ser humano. Ahora bien, tú, Ariel, estás acostumbrado a tomar grandes cantidades de alcohólicos, tú eres un alcohólico, por ejemplo. No es lo mismo que, por ejemplo, yo, que no estoy acostumbrado a tomar alcohol, mi cuerpo no está sensibilizado. Mientras yo, por ejemplo, puedo tener una dosis letal de 20 gramos, tú necesitas 150 gramos. O, dicho de otra manera, 60 mililitros o cc y 240 mililitros o cc. Entonces, esas son las dosis que nosotros los médicos consideramos de metanol para que un ser humano pueda provocarse la muerte o muerte letal, que no es más que la muerte repentina. Ahora bien, ¿qué diferencia en sí? Porque tanto el metanol como el etanol sí, son difíciles de tú determinar a simple vista, porque son incoloros ambos. Ahora bien, cuando tú, como son combustibles y ambos se pueden usar como combustible, cuando tú le pegas fuego a una proporción de metanol, tú ves que el metanol va a tomar una coloración blanca brillante y el etanol lo va a tomar azul brillante. Entonces es la única forma que los químicos pueden determinar cuando estamos en presencia de una cantidad de metanol y una cantidad de etanol. Hay una pregunta ahora que me nace muy importante, después también de esa exposición que hace sobre la diferencia del metanol y el etanol. ¿Cuáles síntomas presentaría principalmente un paciente intoxicado con metanol? Porque es una pregunta que se haría mucha gente que está viendo la entrevista. Claro que sí, y además de eso, muchos seres humanos llegan a la emergencia de una prestadora de servicios de salud, llámese hospital o clínica o centro médico, y los médicos de servicio no saben manejar el caso, y por eso hay una alta tasa de mortalidad, porque no se sabe ni siquiera lo que es el antídoto, es decir, la contra. Por ejemplo, un paciente que venga con el tufo, como se dice popularmente, así que le llamamos, sí, o el humor a alcohol, y es de un barrio normalmente, porque la clase social media alta no usa
ese tipo de componentes. Normalmente son pitrincheros que viven en la ribera del río Sama, que ya están adictos al alcohol, son alcohólicos, y a ellos, por ejemplo, un Brugal, un Barceló, le salen 300, 400 pesos, pero un metanol le salen 100 pesos. Sí. Entonces ellos por eso se van por la parte económica en sentido general. Sí. Entonces, lo que tú me preguntabas respecto a los síntomas. Sí. Por ejemplo, ya en esta ataca el sistema nervioso central. Sí. Entonces, en el sistema nervioso central, en el tallo cerebral, tenemos quien controla la temperatura. Hay una hipotermia, es decir, el paciente se pone frío totalmente. Pero además de eso, en el cerebro también se controlan los ritmos cardíacos. Entonces el corazón comienza con taquicardia, sí, como un mecanismo de compensación, y produce arritmia, bigeminismo, trigeminismo, es decir, comienza a alocarse el corazón de una manera a palpitarse. Pero además de eso, la respiración, que también reside a nivel cerebral. Entonces el paciente se le olvida respirar y entonces termina en un fallo respiratorio. Pero además de eso produce estupor. Usted ve la fase del paciente desorientado en tiempo, espacio, situación y persona. Produce dolor de cabeza intensa, produce vértigo o mareo, produce náuseas, vómito. Es decir, una serie de manifestaciones gastrointestinales que el médico de servicio, que es normalmente quien recibe el usuario o paciente, se da cuenta que está en presencia de una intoxicación. ¿Qué hacen la mayoría de los médicos? Le ponen glucosa. Ese no es el tratamiento. El tratamiento paradójico de la vida es el que se intoxica con metanol, hay que ponerle etanol como antídoto. Oigan cómo es. Pero ¿en qué emergencia de un hospital público o privado hay etanol? No hay alcohol, hay que mandarlo a buscar al colmado rápidamente. Además de eso, el ácido fólico, que ninguna clínica tiene tampoco en emergencia, porque eso no es un medicamento que se usa, la tiamina y la piridoxina, que lo tiene el complejo B. Es decir, hay que canalizar el paciente, hidratar el paciente, buscar ácido fólico, buscar etanol, darle un poco de ron de eso normal, de eso que sea fácil, asequible, sí, y también darle, aparte del ácido fólico, la tiamina y la piridoxina, hidratar bien el paciente, y entonces si el paciente cae en fallo cardíaco o en paro respiratorio, entonces se buscan los mecanismos de electroshock, etcétera, etcétera, y así le salvamos la vida al paciente. La mayoría de los pacientes que llegan vía emergencia a un hospital o a una clínica fallecen es porque el médico desconoce cuál es el antídoto o cuál es el tratamiento real de ese paciente para salvarle la vida. Sí, doctor, brillante su exposición en realidad para ese público que se ha nutrido hoy y se ha edificado en esa parte. Yo prometo una segunda parte de este programa porque eso indica más tiempo por el tema, que es muy interesante. De verdad que yo le agradezco que nos haya dado la oportunidad de participar en nuestro programa. A ti, Ariel, de verdad que me siento muy bien en tu programa y cuantas veces tú entiendas que debemos estar aquí estaremos. Usted va a ser nuestro doctor de cabecera. Muchas gracias. Sí. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Ya tenemos más de 32,000 suscriptores con más de 5 millones de reproducciones y en los medios más de 700 millones de visitas. Quiero que se suscriban y como siempre les digo, hasta la próxima.